Hoy sentarse a reflexionar sobre la inmediatez parece ridículo, posiblemente porque estamos inmersos en justamente la inmediatez. ¿Para qué reflexionar? ¿Para qué sentarse a pensar mientras el mundo gira cada vez más rápido? Muy poquito atrás, días atrás, horas atrás, volvimos a encontrarnos con un hecho que de alguna forma audiovisualmente nos convocó a nivel mundial, que es un ataque sin precedentes de Irán a Israel. Este envío no es para tomar posición para ninguno de los dos lados, más allá de que uno pueda tener su mirada al respecto, sino para pensar seriamente cuál es nuestra vinculación con lo audiovisual y los hechos. Muchos años atrás, más de 80, la Segunda Guerra Mundial, se transmitía en los cines. Se veían documentales, por ejemplo News on the March o Why We Fight. Aquí en Argentina, por supuesto, con sucesos argentinos. Y nos íbamos enterando, y a través de los diarios, de la palabra escrita, qué sucedía en la otra punta del mundo, en el viejo continente, en Asia. Por lo tanto, nos íbamos enterando con delay, con otros tiempos, y posiblemente lo veíamos con un horror lejano, como si viésemos estallar una supernova hoy. Está muy lejos, está en otro mundo. Las cosas cambiaron mucho. Coppola ya lo puso sobre el tapete en el 79 con Apocalipsis Now. Recordemos que Apocalipsis no significa el fin de todas las cosas, sino la revelación. Más allá de que a través del tiempo la palabra empezó a sonar desde ese lugar, digamos, ¿no? Desde el lugar de la finalización, del lugar de la explosión final, por decir. En esa revelación Coppola nos mostraba cómo la TV manipulaba de alguna manera, o de diversas, lo que sucedía en el frente entre Vietnam, o el Vietcong, como le decían de manera peyorativa, y los norteamericanos, o las fuerzas de Occidente. Claro, los medios de comunicación se han convertido en una nueva arma. Esa nueva arma, casi que como el uso de la pólvora, ha tomado, a través del tiempo y la mejora tecnológica, mayor velocidad. Primero eran los obuses, los cañones, después los trabucos, luego vinieron los revólveres, las pistolas, las ametralladoras, las armas de repetición, antiaéreas, lo mismo, exactamente lo mismo, con el manejo de la información. Ahora bien, quien les habla tiene recuerdos de la primera transmisión en vivo de una guerra, y fue a principios de los 90 con la invasión de Irak a, si no recuerdo mal, a Kuwait, en donde una cámara nos mostraba el resplandor de las bombas en el horizonte. Ya no basta con recibir material vinculado a eso. Ya no bastaba el horror de documentales como Nazi Concentration Camps, películas como Shoah. Para básicamente decir basta, pero no ocultar la imagen, sino pensarla
y pensar lo que se está transmitiendo. O sea, pareciera que la humanidad tiene una necesidad de potenciación, como nos enseñaban en la escuela. Las armas tienen que ser cada vez más rápidas, cada vez más veloces, cada vez más cerca de la velocidad de la luz, por decir algo que es imposible para los humanos. Y la información también. Y si lo pensamos linealmente, esa es la idea de progreso. Antes teníamos menos y anhelábamos más. Hoy tenemos la posibilidad de prácticamente todo y no vemos nada. O en tal caso, sobra, es tanto al alcance de la mano que lamentablemente nos quedamos con un pedacito y nos aburrimos rápido. El ataque iraní a Israel se dio a través de imágenes de celulares, a través de streaming. Claro, alguien puede pensar, algún bien pensante, que eso le da un gesto cristalino a la información. Y sería lo último que deberíamos pensar. Cantidad no es calidad, esto ya lo habrán escuchado 1000 veces. Me repiten 1000 veces la imagen del domo de hierro mientras los drones explotan como si fuesen fuegos artificiales sobre el cielo de Jerusalén. Y pareciera que también esta repetición y multiplicación se termina convirtiendo de alguna manera en una especie de sedante. Y esto no es actual, no es de ahora. Podemos ir para atrás y leerlo a McLuhan y ver a otros teóricos ya con medios de comunicación muchísimo más lentos hablar de esto, del sedativo y del aburrimiento. Pensemos por un segundo, que hoy, en el momento que vos lo estás escuchando este audio, ya no es noticia. Ya no es noticia el lanzamiento de misiles y todo esto que les comentaba antes. Ya pasó, ya se fue. Ahora, es interesante también pensar en términos de ventanas, en términos proyectivos. Hace 80 años, 90 años, la ventana era el cine. Era un lugar oscuro donde vos perdías tu subjetividad parcialmente y te sumergías en esa monstruosidad. Hoy está al alcance de la mano, en el celular. Se va rápido. Y el scrolling, o sea, el pasar velozmente las noticias, es un dejar hacer, dejar pasar. Bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Mirada crítica, posiblemente. Porque esas ventanas te dan la sensación de inmediatez. De hecho, les desafío a que busquen en la Gran G, busquen cámaras del mundo, y pueden ver prácticamente todas las ciudades con sus cámaras de turismo / vigilancia. Todas estas ideas las trabajó Harun Farokhi de sobremanera, por ejemplo, en su libro Desconfiar de las imágenes. Tenemos acceso al live, al right now, de prácticamente el mundo. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Podemos contemplar? Sí. ¿Podemos generar goce estético por un ratito? Sí. ¿Y después? Es lo mismo que tomar la decisión de sentarse a ver algo vinculado a algo que nos preocupa, como por ejemplo
esta guerra incipiente, o lo que se viene. ¿Por qué hoy no nos atrae tanto la ficción producida como sí los medios de masticado rápido? Bien dicho, de consumo. Consumir, masticar. Dicen que hay que masticar 32 veces. Uno debe masticar 4 y adentro. Oh, Irán malvado. Oh, Israel malvado. Y ya. Y además se nos dio otra potestad que antes no teníamos. Se nos dio la potestad desde el anonimato, entre los miles de millones que somos, de opinar. Y que todo el mundo se entere, aunque le importe 3 pepinos, se entere de lo que estoy viendo, de lo que pienso de lo que estoy viendo. Con lo cual, ante la vorágine de la imagen, una detrás de otra, piensen solamente en la diferencia rítmica y de montaje de cualquier película de hace 70, 80 años y el hoy. Debe haber 3 o 4 veces la cantidad de planos y de cortes que en otras ocasiones. Esto no significa que fuesen más o menos, que sean más o menos dinámicas hoy. Significa que el hiperestímulo está a flor de piel. Entonces, en ese hiperestímulo, en donde las balas cada vez van más rápido, los aviones van cada vez más rápido, la información pasa cada vez más rápido, es obvio que nosotros, en nuestra finitud y en nuestra estupidez, terminemos pasando de largo. Entonces da lo mismo si hay un huracán en Yakarta que si algún libertonto dice alguna soncera o a veces una barbaridad en una red social, o si caen bombas al borde de Tel Aviv. Claro, nos podemos hacer los preocupados, ¡qué horror! Y lo escribimos y nos expresamos. Y ya está. De alguna forma, la cantidad, la sobreexposición, es una suerte de empacho. Entonces, como vivimos en un empacho constante, cada tanto tenemos el tupé de decir, no, yo no consumo, no, noticias no, para amargarme no. Pero que en realidad lo que hacemos con esa frase, me incluyo, es sobresaturarnos o empacharnos de otra cosa. ¿Qué es el silencio para usted del otro lado? Hoy pensar en el ruido blanco, o sea, en el famoso fondo estelar de microondas, casi una utopía. Nos han convertido en sujetos egoístas. Y tenemos culpa nosotros, por supuesto. Pero eso no implica, bajo ningún punto de vista, que dejemos de ser sujetos de consumo voraz. Entonces, si ya no te gusta más la violencia del mundo que viene desde que el hombre es hombre, o el humano, o la humanidad, no importa cuán progresea si estés escuchando esto, vamos para otro lado. Entonces nos sobresaturamos de cosas que nos parecen lindas. Los perritos, los gatitos, algún elemento de meditación constante, sonidos que te invaden, y etcétera. Nada de eso, nada, absolutamente nada de eso es malo per se. La herramienta no es mala per se. ¿Qué mejor podría haber pensado alguien que construir un sistema en donde vos tengas al alcance de la mano los textos más maravillosos producidos, o las películas o las series
o el material artístico que se te ocurra, lo tengas ahí. El problema es ese, es el ahí. ¿Y qué hay atrás? En tal caso, y ahí entrando en un terreno un poco más complejo, y más aún en el país que habita esta voz, el país argentino, es una cuestión política, político-filosófica les diría, pero política al fin, y no partidaria. Política es ver, pensar y hacer en función del estado de situación. Todo esto que les vengo diciendo en estos minutos está lejísimos del ver, pensar y hacer. Describiendo, por supuesto. No lo sé, no sé realmente si el que les habla lo está haciendo. Pero posiblemente el freno de mano, la bajada de velocidad, sea justamente, sea necesariamente ver, mirar, pensar y hacer. Y no ser simplemente unos scrollers. Ser testigos, inclusive, de nuestras propias imágenes.